con nuestro panel y preguntemos de inmediato, porque hay que recordar que el diputado Matías Walker fue promotor también del primer retiro del 10%, partidario del segundo y del tercero. ¿Qué le pareció, más allá de que ya discutamos técnicamente, pero qué le pareció que el día de ayer Pamela Giles anunciara el envío de un proyecto para retirar el 100% de los fondos de pensión con un tope de 40 millones, pero el 100%? ¿Qué significa para usted esto que plantea Pamela Giles hoy día? Hola Monse, saludo a todos, a Julio también y a todo el panel. Me parece una mala idea, que no solamente la propuso Pamela Giles, la planteó también Jorge Alessandri, que es un diputado de la UDI, que más bien estaban enojados por el gobierno o por el apoyo al matrimonio igualitario. ¿Por qué me parece una mala idea? Porque hay 5 millones de afiliados que ya retiraron todos sus fondos. Y precisamente lo que queremos es que sea el Estado y no solo los propios trabajadores con sus ahorros previsionales los que puedan solventar el costo de la crisis. Y por eso es tan importante que hayamos aprobado ayer este IFE universal por unanimidad. Son muy pocas veces las que el Congreso aprueba un proyecto por unanimidad. Logramos superar la línea de la pobreza, al menos para las familias de 3 y 4 integrantes. Ustedes lo explicaban muy bien. Las familias de 3 integrantes van a quedar con 400.000 pesos, las familias de 4 integrantes con 500.000 pesos por sobre la línea de la pobreza, que es el mayor número de familias, y eso nos debiera poder permitir que la gente se cuide, pasar el invierno en buenas condiciones, como lo conversábamos hace algunas semanas, evitar una tercera ola de contagios que ya se está manifestando en muchas regiones. En la región de Coquimbo, por lo menos, solo nos quedan 2 camas UCI disponibles, entonces es fundamental que la gente se pueda cuidar. Y el gobierno entendió que esto tenía que ser universal, sin burocracia, sin tener que acreditar pérdida de ingresos para el 100% de las familias del registro social de hogares. ¿Y por qué queremos aprobarlo rápido? Porque queremos que se empiece a pagar en junio hasta septiembre, como dicen ustedes, pero hay algo muy importante. Se le dejó abierta la posibilidad al gobierno de prorrogarlo hasta fin de año si las condiciones sanitarias así lo requieren en el mes de septiembre. Ya, y el tema, pero mi pregunta era, si existe este instrumento, bueno, yo creo que son por razones distintas que el diputado Alessandri y la diputada Pamela Giles piden retirar el 100% de los fondos de AFP. Pero como usted trabajó con Pamela Giles en esto, le voy a preguntar respecto a ella. Lo que plantea Pamela Giles es porque ella cree que esto es insuficiente o porque finalmente, como dicen muchos, lo que quiere, incluso ella lo dice, es que terminemos vía en los retiros con el sistema de AFP. Bueno, habría que preguntarle a la diputada Giles. Efectivamente, yo puse en tabla el proyecto primer retiro del diputado Jaime Mulet y el proyecto segundo retiro del diputado Karim Bianchi. Y en ese momento, ante la falta de universalidad de los bonos del gobierno, nos pareció que era necesario que los trabajadores pudieran excepcionalmente recurrir a sus ahorros previsionales. Ahora que es el Estado el que va a financiar una renta universal de emergencia, no se hace necesario. Yo entiendo que hay una crisis de legitimidad de la AFP, entonces yo propongo algo distinto, que sean los trabajadores quienes elijan quién va a administrar sus ahorros previsionales. A lo mejor quieren que sea una entidad estatal, una mutual, una cooperativa, una compañía de seguro, pero siempre con el concepto de ahorro previsional y de seguridad social. Yo no estoy de acuerdo con que se pueda retirar el 100% de los ahorros previsionales. Sí estoy de acuerdo que los trabajadores elijan quién se los va a administrar. ¿Pero esa elección es abierta? ¿Cada persona elige lo que quiera? ¿O para eso se necesita un acuerdo político transversal, entregar un diseño, digamos? Porque si no cae en las redes del marketing, la publicidad, ven acá, lo mismo que pasó. Cuando nosotros aprobamos, Julio, el proyecto de reforma previsional en la Cámara de Diputados, nosotros como Democracia Cristiana presentamos indicaciones, quedó aprobado, que las personas puedan elegir quién le administra sus ahorros previsionales. Me refiero al 10% que hoy día tienen los trabajadores, que es de propiedad de los trabajadores. Nadie va a quitarle a los trabajadores ese porcentaje. Incluso el proyecto que presentó Yanna Proboste en el Senado, porque se ha dicho mucho que quiere estatizar los fondos, nada por el estilo. Lo que ha planteado Yanna Proboste es que no sean las AFP los que administren. Nosotros dimos la posibilidad de que sean, por ejemplo,
cooperativas sin fines de lucro y que la rentabilidad de los fondos se puedan reinvertir en los propios ahorros previsionales de los afiliados. Eso me parece mucho mejor a que los trabajadores se queden sin ahorros previsionales. Paulina. Julio César. Sí, Gracias. Bueno, saludo a Montserrat, a todos en el panel, las personas que nos están viendo. Mira, yo creo que aquí la incapacidad de ponernos de acuerdo en algo sensato, prudente, que beneficie, lleva a esto, a que por un lado tengamos a la diputada Giles solicitando el 100% de los retiros porque ella lo ha dicho directamente, quiere terminar con el sistema. Bueno, por distintos motivos ya tiene los propios, no voy a ser yo la vocera de ella. Y por otro lado, al diputado Alessandri, que también quiere avanzar en el retiro del 100% de estos fondos de pensiones, pero como él dijo, porque hay muchas personas que le han transmitido la incertidumbre que existe de que eventualmente se le puedan expropiar los fondos. Dicho eso, que son hechos de la causa, yo creo que tenemos que avanzar en una cuestión, insisto, prudente, en lograr un acuerdo, y eso es la reforma previsional, que lleva años detenida sin que se pueda lograr un acuerdo, por ejemplo, en qué va a ocurrir con ese 6%, entendiendo que hoy día la cotización es de un 10% obligatorio, aumentaría a un 6% si eso es un fondo común, queda en el bolsillo de cada trabajador y los ahorros de cada trabajador, o como decía Matías, si vamos a tener un solo sistema o vamos a tener dos alternativas y que las personas elijan, pero todo aquello es bajo el paraguas, bajo el alero de una reforma previsional profunda que está hoy día en el Senado, que se está discutiendo, pero que lamentablemente ha tenido muchas trabas. Así que yo espero, más allá de los motivos o argumentos que tenga la diputada Giles o el diputado Alessandri, que podamos avanzar en esa reforma previsional que no termine perjudicando las pensiones de los chilenos a cambio de que cada uno de ellos salga con la mejor propuesta y los mayores aplausos. Pero, diputada, ¿usted descarta por completo la teoría de Jorge Alessandri? ¿Descarta por completo que exista incertidumbre, posibilidad de una expropiación de los fondos de pensiones? No, al contrario, Montserrat, yo comparto que existe esa posibilidad y que ya está dando vuelta y que se está conversando. ¿Y por qué lo comparto? Porque es cosa de ver cómo se ha votado en la Cámara y en el Congreso, con proyectos que incluso al ser inconstitucionales y terminando obligatoriamente a esta altura en el Tribunal Constitucional, se han despachado y se han aprobado igual. Entonces, a mí me impresiona, y lo digo sinceramente y sin querer faltarle el respeto a nadie, que hoy día nos empecemos a poner responsables, pero esto es lo que termina produciendo ese actuar, el que los extremos de uno y otro lado se junten en un mismo objetivo con distintos motivos, y por lo tanto yo sí creo, Montserrat, y me imagino que aquí a todos nos ha pasado, que en distintas conversaciones, a través de nuestras redes sociales, en los distintos medios de comunicación, existe esa pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar si me terminan expropiando mi plata? Ningún chileno o chilena va a querer que le expropien su plata, que le quiten sus recursos. Por lo tanto, ante mis ahorros y un sistema, AFP en este caso, ¿cierto?, u otro que administre los fondos de pensiones, lógicamente que las personas prefieren que se acabe con ese sistema, que me entreguen mi plata y ya cada uno verá si le meten una cuenta de ahorro, en una APB, se lo gasta abajo el colchón, donde sea. Pero esto es consecuencia de eso, de no llegar a algo prudente, a un acuerdo mayor, y todo aquello tiene un nombre y apellido, que es una reforma previsional que está en el Senado hace años. Es decir, usted dice que en cierta medida Alessandri tiene razón en tomar en cuenta un temor que existe y que la única forma de que eso no ocurra es con la reforma previsional. Exactamente, yo creo que, insisto, a todos nos han comentado a través de distintas vías, incluso los propios círculos más cercanos nuestros, los amigos, la familia, porque, bueno, uno ejerce un cargo, tiene un rol en los medios de comunicación. Oye, ¿y es verdad que puede pasar? Claro que puede pasar, porque si avanza con voto en el Congreso de que esto de que se expropien los fondos, claro que termina pasando. Va a terminar en un tribunal constitucional, son proyectos inconstitucionales y por eso esa vía. Entonces, yo creo que hay una cuestión que es real, una discusión que se está dando, que puede ser, ¿por qué no?, con todo lo que hemos visto y que es uno de los motivos que llevó al diputado a plantear una situación como esta. Pero yo vuelvo, esto es como un péndulo, ¿cierto? Nos movemos desde el extremo al extremo y en algún momento se tiene que detener, y esa detención tiene que ser al medio en una cuestión equilibrada, que es una reforma previsional que yo espero que frente a estos dos anuncios muy extremos cada uno seamos capaces de sacarla adelante. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestros dos panelistas también, con Poliana, gracias, y con Luis Cubertino. Vamos a seguir ahondando en el tema de este 100%, este retiro. Matías, estaba yo ayer revisando, estudiando el proyecto del 100% y lo firman dos DCA, Jenny Álvarez y Gabriel Silver.
Entonces Sí. no es una cosa bien de personas, ¿ah? No de partido, me imagino, porque porque una vez se dice, que está hablando por el partido, no, porque está firmado aquí por Jenny Álvarez, Félix González, Pamela Giles, Patricia Rubio y Gabriel Silver. Ahí hay dos demócratas cristianos, según lo que conozco más o menos de la composición del Congreso. Vamos a hablar de eso, pues, sí, que cada la cosa... Jenny Álvarez del Partido Socialista en todo caso, Julio. Todo lo hablamos, ya. Vamos y tenemos varios temas más, Monse. Pero en el Paula, futuro ¿sí? puede haber algo, todo. Yo me saqué el anillo, me siento incómodo con joya. Vamos a seguir hablando del tema al 100%. Igual la gente, ayer hablaba esto en la radio y mucha gente le gustaría para su pyme, para emprender, para comprar su casa. Poliana, esto tiene muchas miradas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero que todo, Julio César, Montserrat, muchas gracias por la invitación y quiero saludarlos por este galardón del Copihue de Oro. Felicitaciones por ser el mejor matinal. Y muchas gracias por invitarme al mejor matinal. Así que, y en bueno, día que fuimos premiados, así que ya está premiada entera. Sí, tuve mucha suerte, muchas gracias. Y respecto a la pregunta, efectivamente, Julio César, vemos que las pymes en estos momentos, debido a la pandemia y cómo estamos viviendo esta cuarentena en nuestro país, son los que actualmente vemos que están moviendo la economía en Chile. ¿Ya? Se han transformado en un sector muy importante para la economía de Chile. Sí tenemos ahora la oportunidad del IFE universal, que nos va a ayudar bastante a alrededor de 15 millones de personas, de chilenos, van a poder optar a este IFE universal. Y respecto al retiro del 100% de la AFP, yo creo que si vamos a tener este IFE universal, no es necesario en estos momentos. No sabemos qué va a pasar a futuro. Estamos en una situación de pandemia que no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, donde vemos en países desarrollados donde han tenido que retroceder debido a que han aparecido nuevas cepas. Así que no sabemos qué va a pasar a futuro, pero en el presente yo considero que con el IFE universal podemos funcionar estos próximos meses y ojalá hasta diciembre, que sea así. Sobre el retiro del 100% en estos momentos no estoy de acuerdo, pero sí, ojalá, espero, y aprovechando que están parlamentarios presentes en este programa, que la reforma de la AFP, esta ley, pronto pueda salir, porque yo creo que es una de las cosas que más están necesitando los chilenos. Así que pienso que debería sí considerarse solamente el retiro a futuro, si es necesario, pero si tenemos la reforma de la AFP próximamente, y además quedarnos con este IFE universal, que yo creo que va a ser una gran ayuda para la mayoría de los chilenos, donde vamos a ver incluso que algunos van a poder retirar, si de acuerdo a lo que estime ahora en la Cámara del Senado, incluso tener 500.000 pesos por 4 personas en un núcleo familiar. Vamos a darle la palabra a Luis Cubertino, candidato a gobernador de Los Ríos, candidato a gobernador regional, consejero regional, exalcalde de Lanco socialista y criador de aves. No puedo dejar de reparar en el currículum de Luis Cubertino. A ver, Luis, ¿cuál es la opinión suya respecto a que como diría Nicanor Parra, la derecha y la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas? Porque aquí vemos a una diputada humanista hablando del 100% del retiro y a un diputado UDI hablando de lo mismo. Entonces, ¿quién entiende todo esto? ¿O finalmente se están superando las ideologías, como alguna vez dijo un autor, Fukuyama, ¿verdad? ¿Cómo se lo explica usted? Buenos días. Buenos días. Con alguna voz de profesor primario, que también lo soy. Muy bien, además de criador de aves. Gusto de poder saludarlos, felicitarlos por el Copihue de Oro y también agradecerle de que un hombre de región pueda estar en la pantalla. Es parte también de la descentralización de la televisión nacional. Así que me alegra mucho que podamos acá saludar a la gente de la región de Los Ríos
y a mi querido Lanco, donde yo vivo, nací y me crié. Mira, yo creo que aquí hay un síntoma muy duro de una crisis mayor. Primero, una crisis respecto al manejo de la situación de pandemia, que ha llevado justamente a no atender la oportunidad requerida con los recursos necesarios para que las cuarentenas pudiesen haberse hecho como corresponde. Y por consiguiente, siempre se llegó tarde, se fue mezquino y no con la cantidad de recursos necesarios. Esa continuidad de crisis ha provocado justamente el tema de los recursos que estaban depositados en los ahorros individuales. Pero la AFP está en crisis, cuestionada y deslegitimada. Por lo tanto, me parece a mí que la respuesta seria es la construcción de un sistema de seguridad social que hoy día no existe en el país. Entonces, mi preocupación respecto al retiro del 100% tiene que ver la alternativa. ¿De qué estamos pensando? Si se retira el 100%, ¿qué es lo que vamos a tener como seguridad social en el país? En consecuencia, el mandato, lo que debe hacerse es justamente colocarnos en consenso. Esperamos que la Constitución, si no el Parlamento hoy día, la reforma constitucional, la Constitución que vamos a construir, dé una solución definitiva al tema de tener una verdadera seguridad social de todos los chilenos y chilenas. Bueno, la situación es que vamos a entrar en cuarentena varias regiones, varias comunas de la región metropolitana y en otras regiones. Ahora, en un par de días más, pero todavía se está discutiendo en el Parlamento la ayuda. Matías, ¿cómo poder generar una mejor coreografía, un sentido de urgencia? Porque de verdad esto se fueron a la moneda por los comunes el 30 de abril, creo que fue. ¿No es cierto? Creo que fue los mínimos comunes, fue el 30 de abril. Estamos ya en junio y el gobierno pidió unos días más, y en las comisiones. Entonces, la gente a lo mejor va a recibir a fin de mes y pasan los meses, pero hay una distancia entre el beneficio o la ayuda versus el requerimiento, ¿no es cierto?, coercitivo de las cuarentenas. Entonces, le dicen a una persona, ¿sabes tú? Quédate mañana, este sábado, quédate en cuarentena, no puedes salir a trabajar, pero la ayuda todavía la estamos parlamentando, digamos, ¿no? ¿Cómo solucionar esto? Porque tiene que haber, ya llevamos mucho tiempo, tiene que haber una sincronía un poquito mejor. Sí, absolutamente, Julio, estoy de acuerdo. Felicitaciones también por el Copihue de Oro. Mira, lo que pasó acá es que el gobierno, recordemos, se demoró 24 días en responder a la propuesta que hizo la presidenta del Senado, Yanna Proboste, respecto a la renta universal de emergencia. Si esa respuesta hubiera llegado en menos tiempo, podríamos haber tenido el pago de este IFE universal desde mayo. Pero bueno, a pesar de eso, se logró ayer un acuerdo, se despachó el proyecto por unanimidad de la Cámara de Diputados, 100% de los votos a favor de este IFE universal, que en el caso de familia de 3 y 4 integrantes, recordemos, va a estar por sobre la línea de la pobreza, y me parece un muy buen gesto, precisamente por ese sentido de urgencia, que Yanna Proboste haya convocado al Senado el fin de semana a poder ratificar el proyecto, a poder despacharlo, de manera que se promulgue por parte del presidente el mismo fin de semana, ojalá se publique el lunes en el diario oficial. María, mi pregunta es... Y que pueda recibirse por todas las familias del Registro Social de Hogares por el 100% del mes de junio. Pero la pregunta es, ¿esta es una lentitud, una burocracia per se en la política, o esto es ganar tiempo? Para ganarle un mes más a la pandemia, arréglatela como podáis y partimos en junio, julio, agosto y ya. Porque Yanna Proboste dijo, esto lo arreglamos una semana. Yo me acuerdo, no son palabras mías, son palabras de ella. Esto lo arreglamos en una semana. Aquí estuvimos con todos nuestros panelistas, esto lo sacamos para que en mayo reciban, para que en mayo reciban, para que en mayo reciban. Por si no se arregla. Resulta que nada pasó. Resulta que hay nuevas cuarentenas, hay gente que lleva meses en cuarentena.
¿no es cierto? El anuncio de ayer es integrar nuevas comunas en cuarentena, comunas populosas, ¿no? Estamos hablando de Maipú, comunas grandes, gigantes, Santiago, pero la ayuda está para junio. Entonces, también hay ¿esto es per se, esto es así nomás? ¿O aquí hay lentitud, aquí hay responsable en esto o esto es así nomás? Si ¿para qué le doy tanta vuelta a la cuestión? Julio, por supuesto que hubo lentitud. Sí, el gobierno se demoró 24 días en presentar el proyecto. Como no hubo un acuerdo, nosotros habíamos propuesto que los montos estuvieran en un 30% por sobre la línea de la pobreza. ¿Por qué? Porque habían aumentado los alimentos, había aumentado el precio del gas licuado, la calefacción para la gente que es tan importante en invierno. Bueno, finalmente el gobierno presenta la propuesta. Le dijimos, hagan un esfuerzo adicional, por lo menos para las familias de 3 y 4 integrantes. Y se acordó, se aprobó por unanimidad. ¿Llegamos un mes tarde o llegó el gobierno un mes tarde? Sí, llegó un mes tarde, obviamente. Esto se podría haber empezado a pagar en mayo y por eso es que le dijimos al gobierno, en vez de que esto se pague hasta agosto, como era la propuesta original del gobierno, por lo menos hasta septiembre y con la posibilidad de prorrogarlo hasta fin de año. Entonces yo espero que se apruebe este fin de semana y se despache y no perdamos más tiempo. Recordemos que la propuesta de Chile Vamos para el 75% de las familias, que son las que tienen 3 o menos integrantes, estaba por debajo de la línea de la pobreza. Y no es por culpar a Chile Vamos. Yo he conversado, ahí Paulina nos podrá contar, que muchos diputados de Chile Vamos están molestos con el gobierno también por eso, porque como que el gobierno lo empujó a hacer una propuesta más baja para después esta cultura del regateo que denunció Yana Proboste, que a la gente la tiene cansada, ir dando los beneficios de a poco. Partimos con un IFE de 65.000 pesos que advertimos que era absolutamente insuficiente, pero lo importante es que este proyecto y con estos montos se apruebe. Uno ya sabe, Julio, hasta dónde poder estirar el elástico, sabemos que no se puede estirar más y ya que el proyecto se apruebe en el Senado, se promulgue y se empiece a pagar en junio sin necesidad de postulación, como dice la Monse. Ahora, hay muchas familias que no están en el registro social de hogares, entonces aprovechar este espacio para recordarle a la gente que se puede meter a la página www.registrosocial.gov.cl, hacer el trámite a los que no lo han hecho. Una pregunta, Paulina. Julio César. Sí, adelante. Sí, no, muy breve. Lo que pasa es que lo que pregunta Julio César es muy relevante porque al final del día, más allá de qué gobierno esté de turno, el Estado, como institución, digamos, y el Congreso tienen cansado a toda la ciudadanía por lo burocrático y lo lento que son los procesos. Entonces yo creo que ahora, en una convención constitucional, que va a ser en la instancia para revisar, por ejemplo, la modernización del Estado, un Estado digital, por ejemplo, o incluso el propio Congreso, que nos concentramos en si va a ser bicameral, si va a ser unicameral, si son más, si son menos, pero ahí también se puede hincar el diente para que los procesos se acorten. Entonces yo creo que es súper relevante lo que dice Julio César, porque frente a una crisis de confianza que tenemos, obviamente que la lentitud de los procesos, que a veces son los plazos con los que hay que cumplir, por ejemplo, un proyecto nos encantaría que fuera directo a la sala, que se votara y listo, pero se tiene que discutir en varias comisiones. A lo mejor uno podría decir, bueno, que se discute en una, la más importante, o que se discuta mixta a veces, ¿cierto? Y ahí Matías me hace de testigo, pero sesionan mixtas las comisiones, cosa de apurar los procesos. Entonces, yo creo que uno de los puntos relevantes de la Convención Constitucional va a ser la modernización del Estado y la revisión del funcionamiento de las instituciones, incluso más allá de su constitución. Disculpa, Paulina, es que lo que a mí no me cuadra es que tampoco yo creo que Chile merece leyes a la rápida, sin revisar y al tuntún ni nada. Pero estamos en una situación de emergencia. O sea, si uno entiende que los congresos, los parlamentos, que el Ejecutivo tiene sus tiempos de revisión, de hacer buenos proyectos, de discusión. Para eso está el Parlamento, para parlamentar, para discutir, digamos. Pero estamos en una situación de emergencia, ¿no? No es que uno quiere que todo sea rápido y a la loca, no. Estamos en una situación de emergencia, estamos con cuarentena, estamos ayer hubo 213 fallecidos en nuestro país, que es la segunda cifra más alta de la pandemia. O sea, esa es nuestra realidad. Entonces uno no entiende, dice, ¿cómo? Sí, pero uno lo que no entiende, Paulina, es que dice, ¿cómo? Si se juntaron a finales de abril para los mínimos comunes, ¿no es cierto? No logramos, porque hay leyes que sacan en 24 horas. Ya, listo. Entonces, esta situación que es de emergencia de verdad, y que es para ayudar a que la coreografía sirva.
Es decir, ayuda para que la cuarentena se cumpla. Porque sin ayuda, con cuarentena, la gente sale igual. Eso es lo que hemos aprendido hasta acá. Entonces, ahí es donde uno no entiende y dice, ¿es per se esto? ¿Es un elefante blanco? ¿Cuesta movilizarlo? ¿O es que atrás está el regateo, ganemos un mes? No, mira, si nos demoramos, ya mayo lo pasamos y damos junio. Esa es la parte que yo creo que los ciudadanos se preguntan. ¿Qué es lo que hay detrás de estas demoras? Sí, a ver, pero para descartar lo siguiente, porque yo tampoco estoy planteando que avancemos cierta tonta ya loca con los proyectos de ley, pero sí creo profundamente, porque estoy adentro, que hay que modernizar el Estado y hay que agilizar los trámites en el Congreso y eso tiene que quedar establecido. Ahora, dicho eso, yo sí concuerdo contigo, Julio César, en que obviamente que se llega tarde, pero por ejemplo, este proyecto se podría haber aprobado en un inicio, pero tal cual lo había presentado el gobierno. Y ahí me sumo incluso a lo que dice Matías, porque nosotros no estábamos dispuestos a que no fuera universal, no estábamos dispuestos a que se considerara, por ejemplo, parte de septiembre, entendiendo además lo que significa ese mes para todas las familias chilenas. Pero ¿por qué el gobierno lo manda no universal, pues, Paulina? Si sabe que usted, ni siquiera ustedes lo van a aprobar, pues. Si es el cachetazo de payaso que hay acá, pues. Si sabe el gobierno, porque no creo que el gobierno no sepa que sus propios parlamentarios no lo van a aceptar. Si ustedes le dicen por la tele, le dicen por el matinal, le dicen en la conferencia, van a La Moneda y le dicen, y le manda igual la cuestión, no. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? No podemos estar tan esquizofrénicos todos. Po. Si todos le están diciendo, oiga, universal, y mandan, entonces, ¿qué hay detrás de esto? Porque eso es lo que el ciudadano medianamente informado se pregunta. Sí, no, sí, yo lo entiendo. Sí, yo creo, lo que quiero decir es lo siguiente, que el gobierno al final, y por eso digo que ha llegado tarde, que manda un proyecto para poner después en discusión determinados temas y ver hasta dónde, ¿cierto?, se puede llegar con la cuestión de los recursos. Y yo creo que aquí ninguno tiene la duda de que cuando hay un proyecto que significa recursos para el Estado, están tratando de que se logre un acuerdo, pero con los recursos que ellos plantean. Y como eso no resulta, terminamos demorando los proyectos y al final llegando hasta donde queremos los parlamentarios, porque al final somos nosotros los que votamos. Y lo que sí creo que en esta oportunidad tenemos un buen proyecto, tarde, pero tenemos un buen proyecto. ¿Sabes lo que no entiendo? Y creo importante también... Diputada, lo que no se entiende es finalmente cuánta plata hay. Si eso es lo que uno no entiende, porque lo que de alguna manera la señal que dio el gobierno el año pasado al no subir el monto del IFE es que no habían recursos. Y la gran discusión fue por parte de la oposición y de parte del oficialismo, es decir, sí hay recursos, Estado, endeúdese, Estado, suba los impuestos, etc. Y hoy día aparece que efectivamente hay recursos, porque además que el gobierno llama por teléfono y le pone estas indicaciones, finalmente hay recursos. Entonces, acá hay un tema que es de fe pública que es súper complejo, porque a uno como ciudadano le dijeron no hay plata y ahora sí hay plata. Entonces uno no entiende si efectivamente aquí se vendió un bono afuera, efectivamente había un gobierno que era amarrete, cambiaron las circunstancias, subió el cobre. No se sabe, no se entiende, porque antes no había plata y ahora sí. Vamos a seguir conversando de este tema, 10:53 minutos de la mañana. Sí, y van a quedar con la palabra las personas que nos hablaron. Monse, vamos a ir a un comercial, pero volvemos de inmediato, Monse. Tino, estamos también conversando de la ayuda y a nivel regional esto ha sido bien importante, ¿no? Porque han estado muchos meses algunas comunas en cuarentena, la ayuda ha sido escasa, las decisiones muy centralizadas también han perjudicado a muchas regiones, sobre todo las del sur, que tienen su propia economía regional, su propio clima, entre otras cosas, querido Cubertino. Sí, efectivamente. Primero, en términos generales, yo comparto el criterio de que se ha llegado en forma mezquina, tardía y a gotas. No se ha tenido un aprendizaje desde el gobierno de la experiencia internacional y de la necesidad de aplicar políticas correctas, más de shock, porque aquí la ecuación es los éxitos respecto al control de la pandemia y los resultados. Y claramente, si uno mira el actual momento, seguramente a las arcas fiscales, al Estado, le ha salido mucho más caro de lo que se pensó originalmente. Y hemos gastado mucho más plata
de la que estaba pensada. Y eso ha provocado un efecto brutal en las economías regionales, en las economías locales. Pero aquí también hay un efecto del centralismo que tiene el país. La imposibilidad de tener capacidad regional para poder acudir. Yo soy miembro del Consejo Regional. En el 22 de abril del año 2020 creamos un fondo especial para poder atender a las empresas, especialmente a las microempresas, emprendimientos. No se pudo ejecutar porque el presupuesto regional debe tener una autorización del Ministerio de Hacienda. Esa vuelta de esa autorización demora 4 meses. Y si tú no entregas en emergencia un recurso, un apoyo en los tiempos y en la oportunidad requerida, ya esa empresa está destruida, está quebrada o está pasando por un estado calamitoso. Luis, una pregunta, ¿sí? Porque aquí hemos tenido también a mucha gente de región, especialmente el senador Moreira, que dice, no más cuarentenas, por favor. Sí ayuda, sí pensar que la fase 2 en el sur tiene que ser distinta a la fase 2 en el centro de Santiago. Él aboga porque haya cierto permiso con cierto aforo para que abran los cafés, las cafeterías, pero que dice que ya las cuarentenas no sirven, y se lo pregunto porque el sur es de los que ha tenido cuarentenas más largas. Usted en este minuto, con un IFE ampliado, con un IFE universal como el que estamos ahora, ¿usted estaría por levantar las cuarentenas o, como se ha dicho, hacer el último del último esfuerzo, 3 semanas más de cuarentena? ¿Cómo lo ve usted? Yo soy de la opinión de tener cuarentenas cortas. Lógicamente que el IFE universal ayuda al sostenimiento económico de esa familia, cuarentenas cortas. La experiencia regional, especialmente de la capital regional, respecto al restaurante y café, existe una organización que los involucra a todos, es que en los restaurantes y los cafés no hubo contagio, que había un protocolo sanitario importante que se cumplía. Cuando se hicieron los seguimientos, no hubo algún café que hubo familias que hayan contagiado. Por consiguiente, debe haber cuarentenas cortas. Porque hay una contradicción. Se dijo alguna vez que eran cuarentenas cortas y no han resultado ni las cortas ni las largas, parece, porque la gente no se queda en la casa. Hay mucha gente en la calle, hay mucha gente en los malls, hay mucha gente en los bancos. Eso es una situación clara en cada ciudad. Aparentemente hay una vida normal en nuestras ciudades, no solamente en la capital regional, sino que en nuestras propias comunas. Objetivamente eso no ha dado resultados. Ya. Bueno, Cubertino, tenemos que ir cerrando ya este bloque. Le agradecemos su participación. Gracias por estar en nuestro panel. Que le vaya muy bien en las elecciones de gobernador. Muchas gracias. Esperamos que nos vaya bien. Tuvimos a la que otra los sueños de la región candidata, se puedan cumplir. tuvimos hace unos días aquí a la otra candidata de Los Ríos, que era de Renovación Nacional, si no estoy mal. Sí. María José Gatita. María José. Y le dijimos lo mismo, que le vaya muy bien. Sí, pero lo tuve que decir porque no, lo de la equidad. no se crea que, Sí. que hay favoritismo por alguno. Sí, por eso lo estoy haciendo, para darle el mismo trato a Paulina que a Cubertino. También le dijimos que le vaya muy bien y todo lo demás. Fuimos muy educados con los dos. Aunque Cubertino nos cortó el internet. Pero bueno, gracias. Paulina se fue también, se enojó, se fue. No, yo estoy acá. Paulina, le vamos a la palabra a usted a pesar de que le toca a Poliana, porque sabemos que usted, por la Comisión de Ética, tiene que rápidamente apagar el contacto. Así que, bueno, lo que él habla de las regiones, yo creo que a usted le toca también. Le llega, digamos. Sí, y no por la Comisión de Ética. Tenemos ahora una reunión por este tema. Quiero agradecerle estos segundos. Estoy en mi región, en la región de Antofagasta, y quiero darle una buena noticia a todos los calameños y calameñas. Llevamos más de una década esperando que se firme, que se apruebe el plan de descontaminación de la comuna, y en los próximos días el presidente lo va a firmar. Nosotros hemos trabajado mucho, sobre todo la ciudadanía. Hay una tremenda participación ciudadana para ir pagando una deuda histórica con una comuna que, no hay ninguna duda, tiene un grado de contaminación importante. Así que esa es una buena noticia que la quise dar a través de ustedes, además, que les tengo mucho cariño, muy agradecida por el espacio. Y bueno, y felicitaciones también por ese reconocimiento popular a la labor que hacen. Así que gracias por estos segundos, y efectivamente ahora ya tenemos que partir. Un segundito antes que sea, estoy como Columbo, que siempre volvía.
Un segundito antes que se vaya. Un segundito antes que se vaya. Se está discutiendo acaloradamente en una comisión del Senado ahora que septiembre se pague el 100% y no el 50%. Si vuelve del Senado a la Cámara de Diputados con esa indicación que sea del 100%, ¿hay agua en la piscina para conversarlo? De todas maneras, yo no tengo ninguna duda, incluso que sea aprobado por unanimidad. De todas maneras. Bueno, eso está pasando ahora. Siempre en el Senado le dan un poco más, pero bueno, no hay problema. Con tal que los recursos lleguen, en un tercer trámite va a tener los votos nosotros, sin duda. En este minuto está pasando, está pasando. Si así, es que como somos socios de CNN, somos de esta velocidad nosotros. Está pasando, ¿qué es lo que se está discutiendo en este minuto? Este 100% para septiembre y que el quintil más alto, el del 90 al 100%, tiene que hacer una declaración jurada, que gana menos de 800 lucas. Entonces está esta declaración jurada y algunos senadores están diciendo, oye, esta es una traba. La cosa era sin traba, ¿por qué hay que hacer esta declaración jurada? Está ahí, esas son las dos indicaciones que quizás puedan llegar a la Cámara sin la declaración y con 100% septiembre. Ojalá sea así, pero parece que hay agua en la piscina para estas indicaciones, Paulina. Gracias. Buena cosa, gracias, que estén bien. Chao. Gracias. Sí, a ver, antes de darle palabra a Poliana para que cierre bien, pero yo que Matías Walker, ¿cómo yo creo que hay que transparentar? ¿Había o no había plata? Esto se dijo que el 2020 no había plata, hoy día el gobierno está finalmente dando un IFE universal, que era lo que venían. Entonces, pero siendo responsable, porque lo que decía Ignacio Briones en su momento era que había que guardar un poco de plata porque no sabíamos hasta dónde iba a llegar la pandemia. Parece ser que la pandemia ha llegado más allá de lo que nadie calculó. Entonces, el gobierno tuvo plata, subió el cobre, finalmente se endeudó más. ¿De dónde se está sacando esta plata que se dice que no había? Monse, nosotros hicimos la propuesta de la renta básica universal en abril del año 2020. La hicimos el año pasado, al principio de la pandemia. Y ya ahí habíamos propuesto una renta universal por sobre la línea de la pobreza. Identificamos cuál era la fuente de financiamiento. Y de hecho ahora este IFE universal se está financiando en la mitad solo con la mayor recaudación del aumento del precio del cobre. La posibilidad de Chile también de recurrir al Fondo de Estabilización Económico-Social, que en la reserva son los ahorros que tiene el país después de 30 años de bonanza económica, de manejo fiscal responsable y serio, y también la posibilidad de endeudarse, de emitir bonos a tasa de interés muy baja. Gracias a que Chile nunca ha dejado de cumplir con sus obligaciones internacionales, tenemos una clasificación de riesgo muy buena, y eso nos permite tener financiamiento con tasas de interés muy bajas. Y eso nos permitía incluso financiar una renta universal que estuviera en un 30% por sobre la línea de la pobreza. Y me parece muy bien los cambios que están haciendo en el Senado, que en septiembre sea el 100%. Aclaremos que cuando hablamos del 10% más rico estamos hablando de 800.000 pesos, no por familia, sino que por persona. Se considera que una familia está en el 10% más rico y por lo tanto no podría percibir ingresos cuando el promedio por persona es sobre 800.000 pesos. Pero todo lo que signifique sacar cosas engorrosas que puedan significar trabas para que la gente pueda acceder a la renta universal de emergencia me parece muy bien. Y reiterar una sola cosa, qué lástima que se fue Paulina, pero para tranquilidad de la gente, a nadie se le va a expropiar sus fondos previsionales. El 10% es de los trabajadores. ¿Qué es lo que estamos planteando en el Senado, Julio y Monse? Que la cotización adicional de cargo del empleador vaya también a solidaridad, porque ¿qué hacemos con cientos de miles de pensionados adultos mayores que están viendo este programa, que votaron por el Copihue de Oro, que ya se jubilaron en muy malas condiciones? Ahí existe el concepto de solidaridad intergeneracional, que los que hoy día estamos trabajando pongamos una parte del aumento de cotización que ni siquiera va a ser de cargo de los trabajadores, va a ser de cargo del empleador, para mejorar esas pensiones de cientos de miles de jubilados. Así es. Antes de Poliana, que cierre con la idea que le gustaría cerrar finalmente su participación en nuestro programa. Bueno, quiero cerrar con una reflexión. Tomar en cuenta que lo que estamos viviendo en Chile es algo único, que nunca lo habíamos vivido en nuestra patria y a nivel mundial. Y las circunstancias que se están dando son circunstancias donde vemos también que está de parte de la voluntad
de todos los chilenos, hasta de la persona más sencilla, la persona que tiene más necesidad de comprender lo que nos está haciendo vivir esta pandemia. También las autoridades, también los periodistas, los medios de comunicación, todos los chilenos estamos poniendo, yo considero, nuestra mejor voluntad para vivir esta pandemia. Si hemos cometido errores, si se han cometido errores, es porque esto es algo que nunca habíamos vivido en Chile. Pero hay que considerar que tenemos residencias sanitarias que son gratuitas, donde los chilenos pueden ir con sus familias, con sus hijos, donde reciben la atención necesaria. Eso no está en los países vecinos. Tenemos también las vacunas, que ya casi más del 50% de los chilenos está siendo vacunado. Ojalá lleguemos al 100% o al 90%. Y con esas vacunas poder tener más libertad. Porque lo que necesita la gente es su libertad para poder seguir trabajando, para poder seguir viviendo, para visitar a sus adultos mayores, para poder sacar a los niños, porque los niños con síndrome de Down, autistas, están viviendo un estrés tremendo, los adultos mayores un estrés tremendo, pero yo creo que está la voluntad de todos nosotros, y se ha demostrado en Chile, de parte de las autoridades, los parlamentarios, los medios de comunicación, los periodistas, e incluso la gente, al ser comprensiva. Pero es algo único, que no nos olvidemos que lo que está pasando en Chile nunca había sucedido. Bueno. Y tenemos que reconocer las cosas buenas. Sí, hemos cometido errores, hay errores, pero tenemos todavía chance de poder mejorarlo. Pero también no sabemos qué va a pasar a futuro. Ya como lo dije anteriormente, hay otras cepas, aparecieron otros tipos de cepas donde vemos que países desarrollados han retrocedido. Por eso debemos estar preparados para eso también, y las autoridades, los parlamentarios tienen que pensar también en el futuro, cómo se viene el futuro, cómo estamos preparados para seguir con una pandemia más larga o que se venga otra cepa que nos pueda causar más daño. Pensemos en el futuro y trabajemos también por el presente. Esa es mi reflexión. Muchas gracias, Montserrat, Julio César. Gracias, Poliana, por estar con nosotros. 8.273 casos nuevos. Vamos a hablar de eso a la vuelta. Pequeño corte comercial. Sí, vamos a conectar. Te agrego esa cifra, Julio. Agrégame. Es decir, justamente acá no es el momento, el coordinador de camas críticas del MinSal, este es el momento más duro y más alto de ocupación y de actividad que ha tenido el sector de cuidados críticos en todos estos más de 13 meses de pandemia. Tremendo. Vamos a volver con este tema, justamente estamos con un panel médico a la vuelta de la pausa.